Bienvenidos sean a esta crítica al día de San Valentín, día en el que se está grabando este podcast o audio o lo que se les ocurra. No me interesa, la verdad. A lo que me refiero es que este día ha recibido un montón de críticas, de alabanzas y demás cosas. Y es que, como siempre, los argumentos se repiten una y otra vez, como si fuésemos una especie de perico social. Bueno, comencemos con la mayor crítica que se le da a este día. Es que es una fiesta capitalista. Solamente se trata de comprar y comprar. Ok, te voy a decir, ¿cuáles otras fiestas son capitalistas? Tu cumpleaños, Navidad, el Día de Muertos, Halloween, lo que se te ocurra, el Día de las Madres. ¿Por qué? No es que estas fiestas sean del diablo, por así decirlo. Es porque, lo creas o no, tal vez, no me quieras creer, vivimos en un mundo capitalista. Así es, desgraciadamente, así es. ¿No me crees? Pues bueno, te puedo decir que para tu cumpleaños puedes comprar velitas, cerveza, alcohol, cigarros, pasteles y demás cosas. Todas esas expresivamente hechas para que las compres el día de tu cumpleaños. Así de simple. Ahora, entonces, ¿es bueno o no que sea tan capitalizado? Pues a final de cuentas, el que compras eres tú. Tú eres quien se gasta 200, 300 pesos en corazoncitos de plástico que solamente van a contaminar quién sabe cuántos ríos y lagos, si no es que las calles de la ciudad. Ahora, debemos de tener muy en cuenta que gracias a Facebook hay muchas personas por ahí pregonando como que su filosofía súper profunda, en la cual dicen que el 14 de febrero es un asco, que un montón de tonterías, ¿no? Que están en contra de él. ¿Por qué razón? No sé, nunca la han dicho. Miren, realmente, estar en contra de un día que por definición no se exige demostrarle aprecio a nuestros amigos o a nuestra pareja o a cualquier persona que amemos, porque si lo han leído bien, dice amor y la amistad. Pues es como decir, no, ¿por qué deberíamos de celebrar ese día en el cual todos por al menos 24 horas no nos peleamos? O al menos eso intentamos. Realmente, pues no se ve tan mal. El asunto es que, como siempre, los medios de comunicación, en especial las empresas que venden productos, ya saben, condones, pastelitos y esas cosas, pues aprovechan de este día para agarrar, digamos, publicidad, para agarrar más ventas y demás. Tal como, de hecho, lo crean o no, muchos videobloggers, muchos loquenderos y lo que se te ocurra, lo hacen. En mi caso, quisiera de alguna manera sentir que soy diferente. Es decir, que hago este video sin la mínima intención de que alguien lo vea, pero lo estoy subiendo a YouTube. Quiero que alguien lo vea. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que alguien vea este video? O más bien, escuche este audio. Simple. Porque me parece que soy de esas personas que no tienen voz ni palabra en internet. De esos que entran a esas páginas polémicas y demás y quieren decir, oigan, eso está mal. Y les empiezan a gritar, jaja, doble moral faj y demás tonterías. Y dices, ¿qué demonios? ¿Por qué no tengo voz? Bueno, terminando con esta pequeñísima parte, me parece que el día de San Valentín es como casi cualquier otra tradición. Nadie tiene idea de por qué carajo se celebra, pero lo celebran. ¿Por qué? Porque las personas quieren siempre un pretexto para celebrar. Un pretexto para sentirse bien. Un pretexto para, carajo, olvidarse del estrés. Y dirán algunos, pues qué mal, ¿no? Que se pongan a celebrar por cualquier cosa. ¡Demonios! Estamos hablando de personas que trabajan o estudian durante horas y horas. Y entonces, cuando tienen un pretexto para poder hacer algo especial, lo hacen. Así es esto. Entonces, ¿es bueno o malo el jodido 14 de febrero? Me parece que lo único bueno y lo malo es cómo las personas lo lleguen a interpretar. Si tú dices, ok, yo no quiero tener nada que ver con el 14 de febrero, quiero jugar al Call of Duty o hacerme güey, o jugar al PES, adelante, nadie te lo prohíbe. Pero ir por ahí viendo a los demás que tienen parejas o que han comprado sus florecitas y verlos como inferiores porque según tú están celebrando una fecha capitalista, pues es como fascismo.
elitismo de alguna manera. Entonces digo, ¿qué demonios os pasa? En fin, como sabemos, también puede ser malo. Todo esto de que se crean tantos cientos de productos que no se van a vender, se van a pudrir y van a ser tirados a la basura. Toda esta dinámica de que muchas personas se ven en la imperiosa necesidad de fornicar o en la imperiosa necesidad de, no sé, comprar un botezote de helado porque dicen, ay, es que este día ya me hizo sentir mal, ¿no? Porque no tengo una pareja. Entonces vemos que también tiene su lado malo y su lado bueno. ¿Qué se puede decir? Digamos que si quisiera hacer una crítica estúpida de decir, sí, es el del diablo, nunca lo celebres, es una estupidez, pues no tendría argumentos. Claro que tiene sus lados malos, pero a mi parecer no son lo suficientemente grandes como para decir que es lo peor. De igual manera, pues solo agradecerte por escuchar a este sujeto que no tiene voz ni palabra en internet, que como todos, bueno, no como todos, ¿verdad? Que como algunos no busca fama ni demás tonterías en internet, solamente busca hablar. Busca que las opiniones que sabe que muchos comparten, que están cansados de que alguien más hable por ellos, se escuchen. Y es que carajo, vaya, así es esto. Literalmente muchos se creen semidioses porque tienen tantos likes o tantos suscriptores. De igual manera, muchísimas gracias por escuchar esta improvisación, porque no tengo guión. En este caso no utilicé ningún guión. Muchísimas gracias, se la pasen muy bien. Si tienes novia, pues disfrútala, o si tienes novio, disfrútalo. Disfrútense entre sí. Si no tienes, pues ya que, colega, estamos igual. En fin, uno es feliz porque quiere. Es decir, la felicidad está dentro de uno. Bueno, ya me estoy metiendo en asuntos más filosóficos. De igual manera, me parece que ya me estoy extendiendo bastante. Hasta luego. Si quieres compartir el video porque compartes tu opinión, adelante. Si dices, oye, eres un completo asco y ojalá y te mueras pronto, ok, adelante, déjalo en los comentarios y yo te sabré responder con un gracias. Yo soy Esquizofrenia Natural, quien no tiene voz ni palabra en internet, pero aquí estoy, intentando de alguna manera tener voz. Hasta luego. Muchas gracias.